Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de volvernos a encontrar y poder seguir estudiando su palabra. ¿Hay alguna persona, vamos a dar la bienvenida, si hay alguna persona que nos está visitando por primera vez, solamente le vamos a pedir que levante su mano, nos diga su nombre, queremos conocerla. Ajá, tenemos una dama aquí. Dinos tu nombre. Yelimar, bienvenida Yelimar. ¿Alguien más? ¿Todos son de la casa? ¿Qué le decimos a Yelimar? Bienvenida Yelimar. Gracias por aceptar la invitación y estar con nosotros en este día. Esperamos que puedas pasar un buen tiempo con esta familia y sobre todo con Dios, que es importante. Continuar con el tema que comencé el domingo pasado. Tiene que ver con el trigo y la cizaña. Y la semana pasada decíamos que en el capítulo 13 de Mateo, van a ubicarse allí, Mateo capítulo 13, vamos a encontrar ese caso de el trigo y la cizaña. Cuando leemos desde el versículo 24 al 30, vamos a encontrarnos allí que Cristo presenta esta parábola. ¿Okay? Lo hace a vox populi, es decir, que su público era no solamente los discípulos, los apóstoles, sino un público general. Personas que estaban allí escuchando lo que Cristo estaba enseñando. Y desde el versículo 25, Jesucristo dice, les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces creció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Y Jesucristo pasa al versículo 36, y ahí le da la explicación de esta parábola. Pero lo interesante es que ya no lo hace a vox populi, es decir, no está con un público general, sino exclusivamente a sus discípulos, a sus apóstoles. Dice el versículo 36. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, es decir, Jesucristo. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra. Queremos que seas tú el que nos hable a través de ella, Señor. Necesitamos ese mensaje que tú tienes para nosotros. Que podamos comprender, entender lo que tú nos enseñas y podamos también aplicarlo y enseñarlo a otros. Úsame a mí, Jesús. Toma mi lugar, toma mi mente, mi corazón, mi boca y habla a tus amadas ovejas. Háblanos en este día. Que seas tú enseñándonos lo que tú quieres que aprendamos. Te lo pedimos, dándote las gracias. Oramos en el nombre de Cristo Jesús, mi Dios. Amén y amén. El trigo y la cizaña. La semana pasada hablamos sobre la cizaña. Y Jesucristo describe a la cizaña como alguien que dice que es hijos del mal. Fíjense allí en el capítulo... En el versículo 37 dice, respondiendo les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. Las buenas semillas son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. Y aquí esta palabra originalmente significa maligno. Es el hijo del maligno, o son los hijos del maligno. Y dice que el campo es el mundo. Jesucristo viene sembrando la buena semilla.
Y esa buena semilla lo describe como los hijos del reino. Ahora hay otro que está sembrando una mala semilla, que lo describe como el diablo. Y esa mala semilla son los hijos del mal, del maligno. Es decir, que esos hijos del mal vienen con el propósito de cumplir una misión encomendada por ese padre que es el diablo. Entonces, estos hijos del mal lo que traen no es nada bueno. Lo que van a tratar de contaminar al trigo es con cosas dañinas, destructivas. ¿Ok? Ahora, Jesucristo es claro cuando dice que esta cizaña viene para hacer tropezar. Fíjense el versículo 41, dice, enviaré al Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Estos hijos del mal vienen con el propósito de hacer tropezar a aquel que está buscando a Dios, aquel que está queriendo aprender de Dios. Son personas que vienen con una mente ya reprobada, con una mente ya lista y preparada por el mismo mal para tratar de obstaculizar, de impedir que aquellos que realmente están buscando a Dios lo puedan encontrar y se puedan mantener allí con Dios. Este tipo de personas viene también para sembrar la iniquidad. Van a ser practicantes del pecado deliberadamente. Y no solamente esto, sino que van a invitar y van a motivar a otros que están buscando a Dios a que sean practicantes también del pecado y vean eso como algo normal. Esos son hijos del mal. Y dice que van a estar juntamente con el trigo. Y le dice, ¿será que arrancamos esa cizaña para limpiar el trigo? No, no lo hagas. Porque si arrancas la cizaña te va a traer también el trigo. Si se arranca esa persona que viene con esa mente maliciosa, también se va a llevar al que está buscando, al que está tratando de acercarse a Dios. ¿Ok? Ahora, esto es interesante porque Cristo dice que hay un fin para esta cizaña, versículo 42, y los echará en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. A este tipo de personas que vienen con esta mente ya programada por el mal, que van a ser de obstáculo, de dificultad al que está buscando a Dios, que van a ser practicantes del pecado, ya está determinado que van a tener un fin. Y dice allí que serán echados en el horno de fuego. Este tipo de personas que vienen con esas malas intenciones no son cristianas, aunque se sepan la Biblia, aunque entonan los cantos en la iglesia, aunque digan gloria a Dios, aleluya, aunque digan Cristo te ama, aunque peguen 4 brincos y 4 gritos, eso no garantiza que esa persona sea realmente un cristiano. Aunque diga que en el nombre de Jesús echa fuera demonios, aunque diga que en el nombre de Jesús profetice, aunque diga que en el nombre de Jesús haga milagros y los hace, eso no garantiza que esa persona sea un cristiano. Puede ser un hijo del mal. ¿Ok? ¿Y cuántas personas no han llegado así a las iglesias? ¿Cuántas personas no han llegado enseñando, acompañando, guiando a aquellos nuevos creyentes? Aquellas personas que están llegando también a la iglesia a buscar y están con aquel deseo de aprender, de querer recibir, de querer crecer. Y este tipo de personas que vienen como cizaña, que son guiados por el maligno, vienen y comienzan a hacer de tropiezo, a impedir que esta persona pueda crecer, a impedir que esta persona pueda avanzar, y más bien lo que crean en esta persona es una vida también guiada y dirigida por el mal. Nosotros en estos tiempos debemos estar alerta con este tipo de personas porque se están levantando cada día más. Cada día más la cizaña que se asemeja es muy parecida al trigo. Muy parecida al trigo. Lo que diferencia la cizaña del trigo es que la cizaña es un poco más delgada, su fruto o su semilla es más pequeña, pero además de esta semilla es dañina, es tóxica para el ser humano, la semilla de la cizaña. Es decir, hace daño. Esta cizaña viene a hacer daño. Esta cizaña es tóxica para el creyente. ¿Okay? Y la otra diferencia es que la cizaña se mantiene siempre erguida. La cizaña no se dobla como hace el trigo. El trigo se dobla por su semilla, porque la semilla llega a crecer y comienza a ser pesada para la planta del trigo y va a comenzar a doblarse. Y eso significa que el trigo se humilla, doblega, pero la cizaña no. La cizaña se mantiene erguida,
La cizaña se deja llevar por el orgullo, la altivez y la soberbia. Esa es una persona que camina conforme a lo que el mal está dictaminando y no permite que Jesús transforme y cambie su vida, sino que es dirigido y guiado por lo que el enemigo ha sembrado en su corazón, que es dañino y perjudicial. ¿Okay? Como cristianos debemos saber diferenciar esto. Por eso digo, no es solamente que esa persona diga que es cristiana, no solamente dejarnos guiar y aceptar que esa persona nos pueda decir que si sabe la Biblia o que conoce a Jesús, porque hay muchos por allí que dicen que conocen a Jesús, pero sus frutos son totalmente diferentes a lo que es Jesús. Y por eso Jesucristo dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo se reconoce una cizaña de un trigo? Por el fruto. Mientras que el trigo tiene un fruto grande, pesado, que sí es beneficioso, la cizaña, el fruto que da es pequeño y es dañino, perjudicial. ¿Ok? Es decir, que la actitud, el carácter de esa persona que tiene ese andar y ese caminar como cizaña, hijos del mal, viene con el propósito de hacer daño. ¿Ok? Nosotros debemos estar alerta y pendiente con esto. Su actitud, su comportamiento, su carácter, su manera de dirigirse, todo eso se va a reflejar. Y a través de lo que estamos viendo, que son sus frutos, nosotros lo vamos a llevar a Cristo, que es nuestro modelo. O sea, nuestro filtro va a ser Jesucristo. Va a ser el carácter de Jesús que nosotros estamos aprendiendo y que lo vamos a pasar por ese filtro del carácter de Jesús y vamos a decir, ok, esta persona si es un trigo o es una cizaña. ¿Ok? Y por eso debemos estar muy atentos y pendientes con esto. Ahora, este tipo de persona está cegada. O sea, ellos mismos no se dan cuenta que están haciendo daño, porque tienen una ceguera provista por el mismo mal, que les impide ver la luz de Jesús. Entonces ellos piensan que van bien, ellos piensan que están bien, que no están haciendo daño, porque se sienten bien, pero se han acomodado al modelo que el mismo diablo le ha presentado, que el mismo mal le ha presentado, que el diablo dice que es bueno para él y la misma persona cree que eso es bueno, pero está haciendo mucho daño a lo que están a su alrededor. Ahora, no solamente vamos a hablar de la cizaña, vamos a hablar del trigo, y hoy quiero hablar sobre ese trigo. ¿Okay? El trigo, ¿por qué Cristo le da importancia a estas dos plantas? ¿Por qué Cristo se detiene y toma algo muy conocido entre ellos para dar una enseñanza? El trigo. El trigo tiene su importancia, ¿ok? Y como ustedes van a estar viendo también allí en la pantalla, alguna definición del trigo, el término trigo, triticum, designa el conjunto de cereales, tanto cultivados como silvestres, que pertenecen al género Triticum. Se trata de plantas anuales de la familia de las gramíneas, ampliamente cultivadas en todo el mundo. La palabra designa tanto a la planta como a sus semillas comestibles, tal como ocurre con los nombres de los cereales. El trigo es uno de los 3 granos más ampliamente producidos globalmente, junto al maíz y el arroz. La palabra trigo proviene del vocablo latino triticum, como leímos anteriormente, que significa triturado, de la raíz latina ferere, terere, frotar, desgastar, triturar. Triticum significa, por lo tanto, lo que se tritura. El trigo es, por lo tanto, una de las palabras más ancestrales para denominar a los cereales, las que se refieren a su trituración o moturación. ¿Ok? Es lo que significa la palabra trigo y viene de triturar, de triturar. Entonces, fíjense, Cristo usa esta planta del trigo y que tiene su significado también. Significa que esa planta de trigo, como su semilla, va a ser triturada. ¿Ok? ¿Y quién tritura ese fruto? ¿Quién va a pasar y volver polvo a ese fruto? El mismo Señor. Sí, y a veces el Señor nos tiene que pasar por el molino, hermano, para triturar todas aquellas cosas que no están bien, para volvernos ceniza y volvemos a usar. Fíjense que el trigo, la semilla se usa, se tritura, y donde sale el trigo, la harina de trigo, donde hacen pan, donde hacen todas estas cosas que hoy por hoy comemos, pero primero tiene que ser triturado para ser de beneficio a nosotros, ¿ok? Y es lo que
Cristo usa para dar una enseñanza esta planta del trigo. Y que esta planta de trigo va a dar su fruto. Ahora, fíjense cómo le describe Cristo esta planta. Y en el versículo 38. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino. Los hijos del reino. Ese es el trigo. Mientras las cizañas son los hijos del malo, es decir, del maligno, dice que el trigo son los hijos del reino. Cuando Cristo usa esta frase del trigo, para Jesús el trigo es considerado una buena semilla. Mientras dice que la cizaña es una mala planta y su semilla es tóxica, él está describiendo al trigo como buena semilla. Es buena, podemos confiar en ese trigo. Es buena, ¿ok? Es buena semilla y son los hijos del reino, como él dice allí en el versículo 38. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. Entonces, dentro del mismo reino de Dios, dentro del mismo mundo están conviviendo el trigo y la cizaña. Son algo parecidas, no muy parecidas. Pareciera que fueran hermanas, pero no son hermanas. Hay una diferencia, ¿ok? Entonces, Jesucristo describe aquí el trigo como buena semilla y los hijos del reino. Los hijos del reino. Jesús también los llama los justos. Fíjense que dice en el capítulo 43 del 13. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Son llamados por el mismo Jesús, ese trigo, que son los hijos del reino, justos. Y la persona justa es aquel que camina en obediencia a Dios. Un hijo del reino es el que camina en obediencia a Dios. Un hijo del reino es una persona que está experimentando cambio y transformación todos los días. Un hijo de Dios es el que camina conforme a la sabiduría de Dios, no conforme a la sabiduría del mundo. Un hijo del reino es aquella persona que camina conforme a lo que Dios está y ha enseñado en su palabra y se sujeta a esa enseñanza. Ese es un hijo del reino. Un hijo del reino va a dar frutos que va a atraer a otros, pero son buenos frutos, ¿ok? Y esos frutos van a ser de beneficio a otras personas, va a ayudar a otras personas también a que se encuentren con Jesús. Porque ese fruto que debe dar ese hijo del reino, que es el hijo de Dios, ese fruto tiene que ver con el carácter de Cristo. Es el carácter de Cristo lo que se debe formar en nosotros. No es mostrar o reflejar nuestro carácter, porque mi mamá, mi abuela eran así, yo también soy así. Y nadie me va a cambiar. Yo no sé cuántos de ustedes han escuchado eso. Mi abuela era así, mi mamá era así, y yo soy así y nadie me va a cambiar. Ese es mi carácter. ¿Lo tomas o lo dejas? Bueno, cuando llegamos a Cristo, eso comienza a cambiar. Entonces ya no decimos es mi carácter o el carácter de la abuela o el carácter de la mamá, sino que ahora es el carácter de Cristo. Y es ese carácter de Cristo que yo comienzo a reflejar porque ese es el fruto del trigo. ¿Dónde podemos decir cuál es ese fruto? Lo encontramos en Gálatas capítulo 5, versículo 22, donde dice, y el fruto del Espíritu es amor, fe, gozo, paz, templanza, mansedumbre, paciencia. Ahí se está describiendo lo que es el carácter de Jesús. El fruto del Espíritu Santo es el carácter de Jesús que se debe formar en nosotros. Entonces yo tengo que ser una persona amorosa, porque el fruto del Espíritu Santo me da ese amor. Debe ser una persona paciente, una persona llena de fe, una persona mansa, no mensa, mansa, una persona paciente, una persona de fe, que tiene fe. Es el carácter de Cristo que debemos comenzar a reflejar como hijo del reino de Dios. ¿Okay? Y marcamos una diferencia. Y a través de esos frutos que vamos dando, la misma gente, las mismas personas que van a estar alrededor de nosotros, hasta nuestra familia, debe notar una diferencia en nosotros. Debe notar una diferencia. ¿Por qué? Porque es Cristo formando su carácter en nosotros. Y eso es lo que quiere Dios, que el carácter de Jesús se forme en nosotros. Entonces, como hijos del reino, nuestro fruto va a ser el carácter de Jesús.
Tenemos que reflejar ese carácter de Cristo. Y eso mismo nos va a ayudar a nosotros también a ver si en aquellas personas que están a nuestro alrededor comenzamos a identificarla, ¿será una cizaña o será un trigo? ¿Cómo descubro yo que es la cizaña? Porque los frutos que está dando no concuerdan con el carácter de Jesús. No está mostrando el carácter de Jesús. Hay algo allí que no está bien. ¿Ve? Y comienza a mostrar lo que es contrario al carácter de Jesús. Ahí comenzamos a descubrir que es un hijo del mal. Es una cizaña que viene a dañar y a destruir nuestras vidas y tratar de sacarnos de este camino que hemos encontrado, que es seguir a Jesús. Entonces comenzamos a alertarnos en cuanto a esto, comenzamos a tomar posiciones, a decir, ¿quién soy yo? Yo soy un hijo del reino. Y ese hijo del reino también se describe como un hijo de Dios. Y ahí es donde quiero llegar, como hijo de Dios, lo que dice la Biblia. Y fíjense, comenzamos con Juan. Dice, el que siembra esa buena semilla, hijo del reino, lo justo, es el mismo Jesucristo que siembra esa semilla, ¿no? Y los hijos del reino son los hijos de Dios. Esos son los hijos del reino. Ahora vamos a ir, y quiero ir a la palabra, quiero que sea la misma Biblia la que nos hable, la que nos diga quiénes son esos hijos de Dios. Comenzando con Juan 1:12, y eso se lo debe aprender de memoria, se lo debe saber todo creyente. Todo hijo del reino debe saber este versículo de memoria. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Pero para ser hijos de Dios, primero tenemos que recibir, aceptar y creer. Si no hay esas dos palabritas en nosotros, no somos hijos de Dios. Porque yo tengo que recibir lo que Dios me enseña en su palabra, lo que me dice, me muestra como promesa, yo lo recibo y además de recibirlo, lo creo. Yo creo lo que Dios me dice aquí en su palabra. Yo creo que Cristo es mi Señor y mi Salvador. Yo creo que Cristo perdona mis pecados. Yo creo que Cristo murió por mí para tomar mi lugar y llevar mis pecados y pagar por mí. Yo creo en eso. Y yo recibo lo que Dios me está dando. Porque por gracia soy salvo. Por medio de la fe. Esto no es de vosotros. Para que nadie se gloríe. Esto viene de Dios. Entonces yo recibo lo que Dios me está regalando. Más a todos los que le recibieron. Yo estoy recibiendo y acepto ese regalo de Dios. ¿Okay? Que es esa salvación a través de Cristo Jesús. Y por fe yo lo recibo. Pero además de recibirlo, estoy creyendo que Cristo es mi Señor y mi Salvador. Que Cristo sí me salva. Es el único que me puede salvar. Yo creo en eso. Y tomando en cuenta lo que dice allí Juan, entonces esto me da a mí la autoridad de ser hecho un hijo de Dios. Cuando he decidido recibir y creer en su Hijo llamado Jesucristo, como aquel que me salva, como aquel que me perdona, como aquel que me libera, es Jesucristo. ¿Okay? Y allí dice la Biblia que somos hijos de Dios. Si no hay nada de esto, si la persona no ha recibido y ha creído lo que Dios le está dando a través de la Escritura por medio de Cristo, hermano, lamentablemente no es un hijo de Dios. Porque para ser un hijo de Dios debe recibir y debe creer. ¿Ok? Y eso debe estar claro en nosotros. Yo he decidido aceptar, he decidido recibir y he decidido creer lo que Dios me está dando en su palabra a través de Cristo. Y eso me da a mí la autoridad de ser hecho un hijo de Dios. Soy un hijo de Dios. Así que no todo el mundo es hijo de Dios. Muchos, como estábamos nosotros, sin Cristo éramos creación de Dios. Cuando creemos en Cristo nos convertimos en hijos de Dios. Y esto es importante entender, estar claro en esto, ¿no? También dice otro pasaje allí, que nos ayuda también, Romanos 8:14, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Parte de ese fruto del Espíritu Santo tiene que ver con la guía del Espíritu Santo. Y un hijo de Dios se deja guiar por el Espíritu Santo. ¿Cree que el Espíritu Santo mora en él? ¿Sabe que el Espíritu Santo lo va a guiar? ¿Sabe que el Espíritu Santo no lo va a guiar por un mal camino, sino lo va a llevar por el camino de Dios, porque es el Espíritu de Dios? Ese hijo de Dios no se deja guiar por su carne, por sus deseos, por la naturaleza carnal, sino se deja guiar por el Espíritu Santo. ¿Ok?
¿ok? Y esto es importante tomarlo en cuenta. El Espíritu Santo hace morada en ti inmediatamente en el momento en que tú decides aceptar y recibir y creer en Cristo Jesús. No solamente entra Cristo como tal, sino el Espíritu Santo también hace morada en tu vida. Y el Espíritu Santo le habla a nuestro espíritu humano y le dice que realmente somos hijos de Dios. Somos los hijos de Dios. Se nos convence a nosotros mismos, el Espíritu Santo, de esa posición que tenemos en Cristo Jesús, que somos hijos de Dios. Gálatas 4:7 dice, así que ya no eres esclavo, sino, ya no somos esclavos, sino hijos. Y si hijo, también heredero de Dios, por medio de Cristo. Qué maravilloso. Así que ya no eres esclavo del pecado, ya no eres esclavo de la carne, ya no eres esclavo de muchas cosas que te tenían oprimido, te tenían allí atado, porque Cristo rompió esas cadenas. Amén. Y ahora eres libre. Y ahora eres un hijo de Dios. Y además de hijo, eres heredero de Dios. Tienes una herencia. Una herencia que nadie puede tocar. Que nadie va a poder tocar. Es tu herencia. Y eso te lo da el Padre como hijo. ¿Ok? Entonces debemos estar claros, hermanos, que como hijo de Dios, como hijo del reino, no somos esclavos del pecado. No somos esclavos del diablo, no somos esclavos de este mundo. Somos libres por medio de Cristo Jesús. Y en Romanos capítulo 5, Pablo lo afirma, que somos libres por medio de Cristo Jesús. ¿Ok? Tenemos una libertad, por lo tanto no estamos esclavizados, no estamos oprimidos, como están la cizaña, que son los hijos del mal, que sí están esclavizados, sí están oprimidos por el mismo mal. En cambio, un hijo del reino, un hijo de Dios, es una persona que disfruta y vive la libertad que Cristo le ha dado. Amén. Amén. Y todos los días cuando se levanta dice, libre soy. Soy libre. Ya no estoy sujeto, ya no estoy atado, ya no estoy oprimido, ya no estoy esclavizado al pecado, ni al diablo, ni a este mundo, porque Cristo me ha dado una verdadera libertad. Somos libres. Además, Filipenses, capítulo 2, versículo 14 al 15, dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios. Es decir, está diciendo allí que un hijo de Dios no es un murmurador, no es un contencioso, es decir, un pleitero, no es alguien que protesta y murmura de todo lo que le manden a hacer. No crea contienda, ni es un camorrero, como se dice en criollo, para que seáis irreprensibles y sencillos. Es una persona irreprensible y es una persona sencilla, hija de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Eso significa que un hijo del reino, un hijo de Dios, hermano, marca una diferencia. Y va contra la corriente de este mundo que cada día se está distorsionando. Cada día este mundo se está haciendo necio. Necio. Y cuando nosotros somos hijos del reino, cuando somos hijos de Dios, somos sabios. ¿Sabios por qué? Porque no caemos en las murmuraciones, no caemos en los pleitos, no caemos en provocaciones, sino que somos irreprensibles y sencillos, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Wow, una generación maligna y perversa. Está volviendo a usar que esta generación está siendo dominada por el mismo mal. Pero nosotros debemos marcar una diferencia como hijos del reino, como hijos de Dios. Marcamos una. Y vuelve a meterse con el carácter. Cuando habla de murmuración y contienda, nuestro carácter es totalmente diferente a esa murmuración, a esa contienda. Nuestro carácter tiene que ser irreprensibles y sencillo. Irreprensibles y sencillo. ¿Okay? También dice en 1 de Juan 3:1, mirad cuál amor
nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Por eso el mundo no nos conoce. No nos conoce como hijos de Dios porque no lo conocieron a Él. Pero el amor de Dios es tan grande, tan maravilloso, que nos ha dado ese nombramiento por medio de Cristo Jesús para que seamos llamados hijos de Dios. Así que los primeros que debemos estar seguros que somos hijos de Dios, somos nosotros, que somos el trigo. Amén. Yo me considero un trigo. No me considero una cizaña. Cuidado por ahí. Y como trigo, debo saber que soy un hijo del reino de Dios. Soy un hijo de Dios. Soy una persona justa. ¿Okay? Dice la Biblia que el sabio ve el mal y se aparta. Ese es un hijo del reino. El hijo del reino ve algo que no está bien, que su mismo espíritu va a indicar, mira, eso no está, cuidado por allí. No te metas en eso. No participes en eso. Aléjate. ¿Qué hace ese hijo del reino? ¿Qué hace ese hijo de Dios? Se aparta. Y no participa de aquello que no está bien. Y que sabe que el Espíritu Santo le está redarguyendo y le está diciendo, mira, eso no está bien. Y se aleja, se aparta. Ese es un hijo del reino. Entonces, el trigo es totalmente diferente y se va a notar hasta a leguas, a distancia, se va a notar la diferencia. ¿Okay? Por su fruto. Mientras el trigo es delgado, mientras el trigo está casi al tamaño, mientras la cizaña es delgada y está casi al tamaño del trigo, tú puedes saber y descubrir que no es trigo. ¿Okay? Que no es trigo por su fruto. Cuando tú ves la mata de trigo, vas a ver su fruto que se hace notar. Es gordito, ¿okay? Bien formado, pesa, ¿okay? Y puede ser usado para el bien del ser humano. En cambio la cizaña no. ¿Okay? Entonces, con todo esto que está diciendo Jesús, Jesucristo nos está alertando que en estos últimos tiempos, mis amados, la cizaña va a crecer aún más. Y no solamente en el mundo, sino que esa cizaña ya está creciendo en la iglesia de Cristo. Ya ha penetrado el reino de Cristo, del Señor. ¿Okay? Y está haciendo mucho daño. Está haciendo mucho daño, está haciendo estrago. Y personas que han tomado posiciones, hasta posiciones que son cizañas, posiciones de liderazgo. Y son cizaña. Son usados, son hijos del mal. Y están llevando a la iglesia de Cristo a ser practicantes del mal. Qué triste y qué doloroso, qué cosa estamos viviendo en estos tiempos. Y que la palabra misma nos ayuda también a estar alerta ante esta situación. Ahora, ¿cuál es el final de la cizaña? Dice la Biblia que será amarrada y echada en el horno de fuego. Lo describe allí Jesús, capítulo 42. Y las echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Ahí va a ser lanzada la cizaña. Tiene un final, y un final terrible por la eternidad. Pero ¿dónde van a ir los hijos del reino? ¿Dónde van a ir los hijos de Dios? También tienen un final, dice el versículo 43. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces los hijos del reino, que son los hijos de Dios, dice, van a resplandecer como el sol en el reino de su Padre. Sí, la gloria de Dios los va a cubrir. La gloria de Dios va a estar sobre ellos. Y van a disfrutar de la misma presencia de Dios. Porque van a estar, dice, en el reino de su Padre. En el reino de su Padre. ¿Okay? Mientras uno va a ser echado al horno de fuego, otros van a ir al reino del Padre, donde está Dios, a ver ese resplandor y van a ser cubiertos por ese resplandor de Dios. Mientras tanto, hermanos, no ha llegado ese momento, nosotros tenemos que vivir conforme al trigo. Tenemos que buscar la manera de dar frutos
y frutos que le den gloria a Dios. Que esos frutos sean para edificar, para construir, para ayudar. No para dañar, no para destruir, sino para edificar. Y ese fruto comienza con mi carácter, con el carácter, no mío, sino el carácter de Jesús. Cuando yo permito que el carácter de Jesús se forme en mí, lo voy a comenzar a reflejar. Entonces la persona van a ver una persona sencilla, irreprensible, una persona amorosa, una persona de fe, una persona paciente, una persona mansa, una persona humilde, una persona misericordiosa, una persona que se preocupa por las necesidades de los demás, se interesa por los demás, ¿ok? Y que va a buscar la manera y va a trabajar con el propósito de ayudar a otros. Y se va a sacrificar muchas veces por el bien del otro. Ese es un hijo del reino, ese es un hijo de Dios, que refleja el carácter de Cristo. Y ahí es donde tenemos que apuntar, ahí es donde tenemos que trabajar. Nos vamos a diferenciar de la cizaña cuando permitimos que el carácter de Cristo se forme en nosotros y lo reflejemos. ¿Ok? Y lo reflejemos. Ahí nos vamos a diferenciar de la cizaña. Acuérdense, la cizaña y el trigo se parecen. Algo parecido, pero tienen su diferencia que son notables. Por eso debemos estar atentos con esto de lo que Cristo está enseñando, sobre todo en estos tiempos, donde están llegando personajes, gente se están identificando con Cristo, están hablando de ministerios, están hablando de un montón de cosas, pero en el fondo vienen arrastrando, hermano, un saco de iniquidad, un saco de obstáculos, un montón de cosas que arrastran para impedir que aquellos hijos del reino puedan continuar, para hacer de tropiezo, para hacer pecar a los hijos del reino. Ellos vienen con ese propósito, no para ayudarnos, no para hacernos el bien, es para distorsionar y dañar y querer hacer ese daño profundo en nuestras vidas. Por eso debemos estar alerta y como hijos del reino debemos siempre profundizar en las Escrituras. Necesitamos estudiar este libro, necesitamos meternos también en oración y pidiendo a Dios discernimiento, que es un don del Espíritu. Necesitamos, como decía el hermano Orangel el jueves que estábamos orando aquí, y pedimos por eso. El hermano Orangel pedía que pidiéramos a Dios por discernimiento, hermano, y necesitamos eso en estos tiempos. Tener discernimiento para descubrir dónde está la cizaña, ¿ok? Y no caer en sus trampas, y más bien seguir realmente ese llamado que el Señor nos ha hecho a cada uno de nosotros, que seamos trigo y no cizaña. Termino ahí en la conclusión allí, que puse, con unas preguntas. ¿Qué planta te consideras tú en este momento? ¿Trigo o cizaña? Eso no me voy a responder, pastor, mire, yo soy. No es para eso. Sino es para que reflexione. ¿Qué planta te consideras? ¿Trigo o cizaña? Si eres cizaña, ¿ya sabes cuál es el fin? Wow. ¿Qué frutos da la cizaña? Frutos tóxicos, dañinos. Sí, da un fruto pero pequeño, pero también es dañino. ¿Cómo considera Cristo al trigo? Buena semilla. Él lo dice, buena semilla. Y si somos trigo, somos una buena semilla. ¿Qué dice Cristo de la semilla de trigo? Que son los hijos del reino, que son los hijos de Dios. ¿Ok? ¿Y con qué compara Cristo al trigo? ¿Con qué lo compara? Somos justos, somos hijos de Dios, somos hijos del reino. Compara con los hijos del bien, los hijos del reino, que somos todos aquellos que hemos decidido recibir y creer en Cristo Jesús. Hermano, trabajemos más. Necesitamos trabajar más en ser trigo y permitamos que el fruto del Espíritu Santo cada día más brote de nosotros. Permitamos que el carácter de Cristo se forme en nosotros. ¿Ok? Dejemos que Cristo trabaje en nosotros. Porque todos los días Dios espera que seamos transformados. Pablo decía, no es que yo lo haya alcanzado, porque él tenía su meta. Y la meta de Pablo era lograr
la totalidad de Cristo en él. Es decir, que el carácter de Cristo se formara totalmente en él. Y él decía, no es que lo haya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al supremo llamamiento. Me llamaron para ser como Cristo. Me llamaron para que el carácter de Cristo se forme en mí. Hacia allá voy. ¿Cuál es tu meta? ¿Trabajar para hacer una cizaña? Uy, no. ¿Trabajar para ser un buen trigo? ¿Para ser un buen hijo de Dios? ¿Un buen hijo del reino? Trabajar para que el carácter de Cristo se forme en ti, allí donde tenemos que enfocarnos. Ahí donde debemos trabajar. Que sea Cristo en nosotros. Y allí nos convertimos en hijos del reino, hijos de Dios, somos justos. Y tenemos una promesa, que vamos a estar en el mismo reino de Dios, resplandeciendo y poder disfrutar de esa gloria de Dios. Vamos a orar. Y acuérdate, esta es una palabra de Jesús, nos la está dando en este tiempo por algo. A lo mejor tú digas, no, pero yo no me he encontrado con una cizaña, no, ay, esa persona, no, que Dios me guarde. Pero te puedes encontrar, pero ya teniendo la palabra, el Señor ya te lo ha dicho. Mosca, pendiente, cuidado, ya Él te ha hablado hoy, cómo descubrir una cizaña y un trigo. Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias por lo que tú nos enseñas a través de ella, Señor. Dios, ayúdanos a estar alerta, Dios. Padre, ante aquellos engañadores, anticristos, falsos profetas, falsos maestros, todas aquellas personas que se están levantando en estos tiempos, que son cizañas, que son hijos del mal, que vienen con el propósito de distorsionar, confundir, dañar y alejarnos de tu camino, Señor. Ayúdanos, prepáranos y gracias por esta palabra que nos has dado hoy. Es porque tú nos estás preparando, es porque tú nos estás diciendo que debemos estar alerta, pendiente y atento. Gracias, Señor, por esa palabra. Ayúdanos a ponerla en práctica y sobre todas las cosas, ayúdanos a seguir trabajando en nosotros para ser esos verdaderos hijos del reino, de tu reino, esos verdaderos hijos tuyos, justos, como dices tú, Jesús. Ayúdanos y que seas tú transformando y cambiando ese carácter de nosotros para que sea el carácter de Jesús. Queremos reflejar tu carácter, Jesús. Ayúdanos, dirígenos y guíanos en esto, Señor, y te damos gracias por tu palabra. Gracias por lo que nos has hablado hoy, Señor. Ayúdanos a serte fieles y caminar en obediencia. Queremos estar allí en tu reino, disfrutando de tu presencia. Te lo pedimos todos aquí, dándote las gracias. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Dios los bendiga, hermano.